demos lo que Él se merece. Que Dios les bendiga. Tardes, bienvenidos nuevamente a la casa de nuestro Dios, a la casa del Señor. Qué bueno que usted y yo estamos aquí. Los que nos ven también a través de YouTube, Facebook, también bienvenidos a este momento que hemos preparado para celebrar el nombre de nuestro Dios, para alabarle, bendecir su nombre. Yo le invito a que en esta tarde pueda ponerse de pie y comience desde ya a dedicar este momento a nuestro Dios. Que cierre sus ojos y eleve una oración a Dios. Vamos a orar en esta tarde. Vamos a cantarle a nuestro Dios porque nuestro Dios es hermoso, nuestro Dios es bello, nuestro Dios es amor, nuestro Dios es provisión, nuestro Dios es seguridad, protección, nuestro Dios es bueno y sus misericordias nuevas cada mañana. Vamos a orar en esta tarde a nuestro Señor para agradecer lo bueno, para agradecer su amor y su misericordia. Padre, qué bueno eres tú y nosotros, tu pueblo, estamos delante de tu presencia para ofrecer esta ofrenda de alabanza y adoración, porque solo tú eres un Dios vivo que habitas en medio de la alabanza. Y nosotros en esta tarde te la brindamos a ti y esperamos de ti tu bendición, la edificación para nuestras vidas. Pero prepara nuestros corazones, prepara nuestras mentes y que nosotros con la intención profunda en nuestro ser te adoremos en espíritu y en verdad como tú solo lo mereces. Te lo pedimos en el dulce nombre de Jesús con acción de gracia. Amén. Eleve su voz en esta tarde al Señor. Vamos a cantarle a Él. Vamos a cantarle a nuestro Dios hermoso, a nuestro Dios bello y a nuestro Dios bueno. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. Cuán bello es el Señor, cuán hermoso es el Señor, cuán bello es el Señor, hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor, la belleza de mi Señor.
es el Señor. Cuán bello eres tú, cuán hermoso es el Señor. Cuán bello es el Señor. Hoy le quiero adorar. La belleza de mi Señor. Señor, cuán bello es nuestro Dios. Dice su palabra en el Salmo 66, los versículos del 1 al 4. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza. Decid a Dios cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder se someterán a ti tus enemigos. Toda la tierra te adorará y cantará a ti, cantarán a tu nombre. Toda la tierra, todo ambiente de gracia cantará a nuestro Dios en esta tarde, porque Él es bueno, porque Él es bello, pero es un Dios victorioso. Amén. Vamos a cantar a nuestro Dios en esta tarde. Victorioso
bueno que podemos sentir tu presencia en este lugar. Qué bueno es ver a todos mis hermanos en esta tarde, aquí, cantándote con sus manos en alto, elevando sus voces para rendirte a ti adoración. Queremos adorarte en esta tarde también a través de tu palabra, que tú nos guíes, que tú nos enseñes, Señor, y que tú podamos nosotros escudriñar tu palabra, pero también escudriñar nuestra vida para saber qué quieres tú con nosotros. Bendecimos tu nombre en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué lindo tiempo, otra vez. Gracias, hermanos, que se preparan toda la semana y tienen la amabilidad de escoger los cánticos, himnos y hacer posible este tiempo. Gracias a los músicos que nos ayudan siempre con sus instrumentos. Y qué lindo verles hoy, hermanos. Me contenta tanto en verles a todos, algunos hermanos que, por supuesto, vuelven otra vez a la casa del Señor. Es una gran bendición. Así es que bienvenidos sean todos ustedes a este tiempo, a esta su casa, a este su lugar donde precisamente venimos para un encuentro especial con el Señor. Y especialmente cuando hablamos de ese encuentro con el Señor, hablamos de su palabra, de la palabra que Dios nos tiene preparada para esta tarde. Así es que voy a invitarles para que abran sus Biblias otra vez. Estamos ya en el capítulo final de la carta a los Colosenses, pero les he dicho que esa carta no termina con el mensaje de hoy, porque hay una serie de mensajes que vamos a desarrollar que tienen que ver con esos personajes que aparecen allí en el capítulo 4 de Colosenses. Así es que vamos a estar allí ubicados en el capítulo 4. Y vamos a leer algunos 2 versículos, así que los vamos a leer así sentados. Ustedes van a repetirlo conmigo. Y vamos a estar leyendo en Colosenses 4, 5 y 6. ¿Estamos listos? Vamos a leer entonces de esta manera. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese es todo, ese es el texto. De allí vamos a obtener nuestro tema que lo titulamos La palabra dicha como conviene. Pero ese título viene de otro texto. Y es el texto que aparece en Proverbios capítulo 25, 11, si quiere véalo allí. Y ese texto dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Si usted asocia esta palabra con el texto, va a encontrarle sentido al tema de hoy. La palabra dicha como conviene. ¿Qué nos dijo Pablo? Sea vuestra palabra siempre con gracia. Y esta es una frase que va a ser muy interesante, que Pablo dice, sazonada con sal. Una palabra sazonada con sal. Entonces ponga mucha atención porque vamos a hablar de ese tema hoy. Vamos a ver cómo nos defendemos en este asunto de este tema tan interesante que la palabra del Señor hoy nos va a mostrar. La palabra dicha como conviene. Vamos a pedir al Señor que Él nos ayude, que nos asista, de manera que lo que usted va a oír hoy, usted tenga un corazón receptivo, una mente abierta y un deseo de cambiar. ¿Qué va a cambiar? ¿Qué vamos a cambiar? Bueno, las áreas que hay que cambiar. Las cosas que hay que cambiar en la vida, hay que cambiarlas. Entonces, sea sensible a la voz del Espíritu Santo esta tarde para que Él le ministre, que Él trabaje en su corazón. Oremos. Padre, gracias. Una vez más, gracias por este tiempo que nos permites estar en tu casa. Es una bendición estar juntos. Qué lindo es ver este nutrido grupo de hermanos aquí en la casa del Señor ya.
Qué gozo para un pastor, especialmente en tiempos de pandemia, ver a su congregación reunida es una bendición. No hay muchos lugares en el mundo donde se hace esto. De hecho, hay otros lugares que los templos siguen cerrados. Qué lindo es que estemos abiertos, Señor, dándote a ti la honra y la gloria debida a tu nombre. Gracias por este día. Gracias porque nos das un día fresco, un día especial, sobre todo un día para recibir esta palabra. Oramos en el nombre de Jesús y te damos gracias. Amén. Me llama la atención que cuando Salomón presentó este proverbio del cual he hecho alusión, Proverbios 25:11, él dejó claro algo, y es que definitivamente las palabras que salen de nuestra boca nos delatan. Dicen exactamente quiénes somos, para bien o para mal, pero nos delatan. Y Jesucristo va a decirnos después, de la abundancia del corazón habla la boca, como para enfatizar el aspecto, este elemento, de que todo lo que está en nuestro corazón es lo que va a salir. Y él, por supuesto, habló de las cosas malas que salen del corazón, pero también, por supuesto, de las cosas buenas que salen del corazón. Tanto el oro como la plata son metales preciosos. Y cuando se hace o se dijo este proverbio, era una manera de compararlo entonces, del hablar, con las cosas que son valiosas, correctas, importantes. Otra vez el proverbio dice, manzana de oro con figuras de plata. Así es la palabra dicha como conviene. Si el sabio logró poner en su mente, y por supuesto por revelación divina, estos aspectos comparativos, una manzana de oro con figuras de plata, que eso tiene también su historia y su aplicación, es para mostrarnos entonces otra vez la necesidad de revisar lo que hablamos, de saber lo que estamos diciendo. Porque en resumidas cuentas, mis amados, nosotros los hijos de Dios, los cristianos, los creyentes, los discípulos de Cristo, tenemos que hablar distinto. No estoy hablando de un idioma, que todos hablamos o español o inglés u otro idioma que usted sepa. No estoy hablando de eso, estoy hablando es exactamente de eso que sale de lo profundo de mi corazón y que me va a identificar. ¿Por qué decimos esto? Porque hay palabras que logran un cambio en una persona, en su estado de ánimo, y hasta ayuda a desacuerdos, por ejemplo. Ese tipo de palabras apropiadas, oportunas, necesarias en un momento determinado. Palabras que levantan o palabras que destruyen. Me encanta cuando alguien dice, esa palabra que usted me dijo me ayudó y me levantó. Es bonito escuchar eso. Pero por otra parte, escuchar de alguien que diga, lo que esa persona me dijo me ofendió, me hirió, y hasta el día de hoy sigo con esa herida en mi corazón. Hemos sabido incluso de creyentes que guardan un rencor en su corazón porque alguien le dijo algo y no han terminado de digerir o de sacar esa palabra o eso que les pasó de su corazón. Interesante que el mismo sabio, hablando de los proverbios que tienen una relación con esto, dice por allá el proverbio 18:21, hablando de la lengua, la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y el que la ama, dice, comerá de sus frutos. Entonces nuestra lengua tiene la misión de o matar o de traer vida. Depende entonces cómo la usamos. Así es que esta escritura que vamos a traer hoy, esta palabra que vamos a traer hoy, nos habla entonces de la importancia
que tiene el hecho de que nuestra conducta va a ser o es juzgada de alguna otra manera por nuestras palabras. Si la Biblia dice por sus frutos los conoceréis, pudiéramos hacer una paráfrasis diciendo por sus palabras los conoceréis, porque nos identifican de una manera muy particular. Entonces, ¿cuál es la palabra bien dicha? ¿Cuál es esa palabra bien dicha como conviene y que debemos nosotros tenerla, vivirla, atesorarla, para que a la hora de hablar yo me acuerde entonces de lo que la Biblia me dice, qué es lo que debo decir, cómo debo responder, cómo debo interactuar, cómo deben ser mis palabras? Entonces voy a animarle para que esta tarde pensemos en eso. Y nos vamos a ubicar exactamente en el versículo 6, aunque vamos a usar también el versículo 5. Y van a ver por qué eso tiene una conexión allí. Entonces, ¿cuál es la palabra bien dicha como conviene? Lo primero que respondemos es la que se habla, quiero decir, es la que se habla siempre con gracia. Vayan otra vez al versículo. Sea vuestra palabra, ¿cómo debe ser? Con gracia. Repita eso otra vez. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Dejémoslo allí por ahora. Sea vuestra palabra con gracia. Mis amados, las palabras también no tienen gracia muchas veces. Y es bueno que hablemos de esas palabras que no tienen gracia para que entendamos qué es lo que Pablo nos está diciendo cuando nos va a presentar justamente este texto. Así que si bien Pablo habla que las palabras siempre deben ser con gracia, tenemos que hablar primero de aquellas que carecen de esa gracia. Y la Biblia precisamente nos ubica en esas palabras que no están llenas de esa gracia. De manera entonces que usted va a decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? ¿De qué se trata esto? ¿Cuáles son esas palabras donde no está presente la gracia del cual Pablo nos está hablando esta tarde? Jesucristo, volviendo a traer a Jesucristo aquí al tema del que nos asiste esta tarde, previamente nos había dicho estas palabras, esto. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Cuando uno lee este texto y se detiene en el texto, hermanos, hay que digerirlo bien, porque claramente Jesucristo ha dicho que en efecto de toda palabra ociosa, no de cualquier otra, sino palabra ociosa que yo diga, voy a tener que dar cuenta delante del Señor. Y aquí la cosa como que se nos complica. ¿Cuántas veces decimos palabras ociosas y que entonces yo voy a tener delante del Señor un día que dar cuenta? Así es que, hermanos, a poner mucha atención a lo que hablamos, a lo que decimos. Las palabras ociosas son aquellas donde mi lengua se suelta libremente a decir cosas que no contribuyen a la mutua edificación. De repente, aún siendo creyentes, estamos en una conversación que no tiene sentido, que no edifica. Y a lo mejor uno mismo se da cuenta, pero no se para ante lo que está hablando, ante lo que está diciendo. Son palabras ociosas. Y esto lo mencionamos porque los mismos proverbios dicen, mire lo que dicen: en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Entonces, ¿cómo hacer para pararme, para detenerme cuando sé que lo que estoy diciendo es ocioso? No son palabras ociosas. Yo debo detenerme, debo pararme allí. Salomón, para hablarnos acerca de todo esto, precisamente nos dice que aún el necio cuando calla es contado por sabio. Entonces hay momentos cuando yo simplemente no debo hablar, debo callarme. Para que, amén, ¿verdad, hermano? Precisamente para que mis palabras no me conduzcan al pecado. Eso es lo que nos está diciendo este texto. Nadie debería hablar mejor que un hijo de Dios. Escuche esto. Nadie debería hablar mejor que un hijo de Dios. Por supuesto que acá no se trata de hablar palabras refinadas, muy bonitas, elocuentes. No se trata de eso. Hay mucha gente que habla así, muy refinado. Pero no se trata de eso. Se trata de las palabras que verdaderamente edifican
las palabras que contribuyen a ayudar, las palabras que contribuyen a levantar, las palabras que traen vida, a eso nos referimos. Entonces, si hablamos de las cosas de las palabras que no tienen gracia, vamos a hablar de las palabras que tienen gracia entonces. Volviendo al versículo 6. Dice el versículo otra vez: sea vuestra palabra siempre con gracia. Se dice que a excepción del beso, interesante esto, a excepción del beso, un beso, el hablar es la forma de comunicación más emocionante que se ha desarrollado. Y es cierto, nosotros por supuesto nos expresamos a través del hablar. Cuando hablamos nos expresamos. La gente o nos entiende o no nos entiende, pero por supuesto forma parte del elemento, de la comunicación del hablar. De allí que la recomendación de Pablo entonces es para que nuestra conversación esté llena de gracia. Y no tanto que sea graciosa, sino que esté llena de gracia. No siempre las personas que son graciosas tienen gracia. Hay una diferencia en eso. Estamos hablando de una palabra entonces que tiene que ver con lo que somos. Nosotros fuimos salvos por gracia, dice la Biblia, por medio de la fe. Y si yo he sido salvo por gracia, entonces yo debo hablar con gracia. Debo hablar lo que hay en mi corazón, lo que soy ahora, delante del Señor. ¿De qué estamos hablando con todo esto? La idea es que seamos agradables y corteses, amables y bondadosos a la hora de hablar. Sobre todo, y vamos a enfatizar esto cuando hablamos con una persona que no es cristiana, que no es creyente. ¿Sabe usted que es doloroso, hermano? Que es triste. Cuando uno, siendo cristiano, habla con un inconverso, y ese inconverso escucha cosas y se pregunta: pero tú eres cristiano, tú eres un hijo de Dios, y tú estás diciendo esas cosas. Entonces es allí donde nuestro hablar tiene que tener esa gracia del cielo, esa gracia divina, esa gracia especial con la cual me estoy comunicando con alguien que no conoce a Jesucristo y que él necesita escuchar de mi parte esas palabras que precisamente lo van a levantar, lo van a ayudar, lo van a sacar de cualquier condición donde viva. De allí que la recomendación de Pablo es para que nuestra conversación esté llena de gracia. Santiago nos advierte que no puede salir de una misma fuente agua dulce y amarga a la vez. Nos da esa advertencia cuando se refiere a la lengua, a ese pequeño órgano tan, en efecto, que está en nuestro cuerpo, tan pequeño, pero que es capaz de encender todo un bosque, dice, hablando de los efectos que esto trae. Así que las palabras llenas de gracia tienen que estar dirigidas por el Señor, pues de allí depende precisamente mi condición como hijo de Dios, por lo que soy como alguien que ha sido salvado por la gracia del Señor. Vivimos por gracia otra vez y debemos hablar con gracia. Usted ha oído, o cuando usted lee la Biblia, quiero decir, usted se da cuenta que Jesucristo habló de tal manera que la gente se sorprendía. Dice, nadie ha hablado como él. Obviamente nosotros tenemos que decir que Jesucristo jamás dijo una mala palabra. Quizás usted por primera vez está escuchando eso. Jamás Jesucristo diría o dijo una mala palabra. Porque todo lo que él dijo está en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es esa, la palabra revelada. Por lo tanto es la palabra divina. Entonces nosotros somos discípulos de Cristo. Por lo tanto, en consecuencia, nuestras palabras tienen que tener ese elemento que sea siempre con gracia. Lo que decimos, que la gente pueda captar que está en presencia de alguien que está viviendo algo distinto, algo diferente. Que puede decir, ¿qué hay en ti que aún tus palabras y tus hechos son una combinación de ambas cosas? Y por lo tanto lo que estás diciendo se confirma aún con lo que vives. Somos nosotros del Señor, y esto es importante mencionarlo porque somos ese testimonio vivo en el mundo para que ellos sepan entonces qué tipo de vida llevamos.
Ciertamente Jesucristo, otra vez volviendo a su hablar, Él fue fuerte en unas ocasiones. Tan fuerte que le dijo a los fariseos hipócritas, pero era por lo que ellos eran, por supuesto. Y muchas veces las palabras que decimos, aunque las decimos con la amabilidad que debe traer esto, entonces seguramente en algunas ocasiones si hemos de exhortar, si hemos de reprender, si hemos de ayudar a alguien que está en una condición, siempre deben ser palabras que tengan ese sentimiento de poder levantar a la persona. Pero también encontramos que es la que está sazonada con sal. ¿Cuál es la palabra que debemos hablar como conviene? Es la palabra que está sazonada con sal. Vayan al versículo otra vez. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, dice, sazonada con sal. Yo estaba esta semana haciendo este estudio y dije, aquí hay cosas que debemos decir, que debemos captar. ¿Qué quiso decir Pablo con todo esto cuando estaba hablando de esta parte? Voy a llevar algunas consideraciones. La sal tiene por lo menos dos funciones: para preservar y para dar sabor. Eso lo saben muy bien las hermanas, las que siempre por supuesto tratan que ver, y los hermanos que trabajan con las comidas y todo esto. Pero cuando hablamos, por ejemplo, de la sal que tiene el elemento de preservar, la función de preservar, es interesante que en la antigüedad precisamente no existían las refrigeradoras como las tenemos hoy. Y por lo tanto era necesario que las comidas, especialmente como las carnes y los pescados, tenían que ser salados, puesta la sal en ellos, para preservarlos de la corrupción. Y en ese sentido, entonces tenemos que decir que la sal tenía la función de preservar. Ahora escuche lo siguiente, porque esto es lo interesante que Pablo dice: que nuestras palabras estén sazonadas con sal. Pablo supo también que Jesucristo dijo: vosotros sois la sal. ¿De qué? De la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, cuando Pablo habla de esto, en su mente seguramente está el concepto de lo que es un creyente. Y cuando él dice que vuestra palabra esté sazonada con sal, está hablando entonces que debe ser una palabra que es dada para preservar en un momento determinado. ¿De qué estamos hablando entonces? La palabra sal se refiere a la influencia que los creyentes ejercemos para impedir la maldad y para preservar al mundo de la corrupción espiritual. Esta función de nosotros como cristianos, siendo la sal de la tierra, nos permite entonces trabajar en un mundo que sabemos que está muy corrompido, pero que en la medida que nosotros hablamos a alguien que no conoce a Cristo y ejercemos esa función como la sal de la tierra para preservarlo, entonces estamos simplemente ayudando a que este mundo no se siga descomponiendo. Yo no sé si usted sabía esto, pero la tierra está, y el mundo está o sea, todavía no ha sido destruido, quiero decir totalmente. ¿Sabe por qué? Porque hay una sal que la está preservando. Y esa sal es la iglesia, esa sal son los creyentes, esa sal son los hijos de Dios que todavía los preservan para que su descomposición no sea total. Imagínense si ya esto es así, si ya tenemos un mundo como lo que tenemos, ¿qué pasaría si el cristiano, el hijo de Dios, no ejerce esa función de preservar? Por eso Pablo está hablando y diciéndonos que nuestras palabras estén sazonadas de esa manera. ¿Por qué decimos esto? También, porque ciertamente un creyente sus palabras deben ser de esa manera, de esa forma. Las palabras corrompidas al parecer son las que más abundan en esta vida. Uno se sorprende al escuchar palabras de las personas con quien nos relacionamos, cualquier tipo de palabras corrompidas que salen de un corazón que precisamente no tiene la presencia del Señor en él o en ellos, y por lo tanto sus palabras son un reflejo de lo que hay en su corazón. Esto significa entonces que debiera dar, cuando hablamos de lo que somos nosotros, dar gusto escuchar a alguien que es un hijo de Dios en su forma como habla. Esa es la idea de la preservación aquí también. Pablo alentó a los hermanos de Éfeso
para que tuvieran apercibidos del tipo de palabras que muchas veces salen de la boca. Por eso dijo por allá en Efesios 4:29, él dijo esto: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los creyentes. Pablo estaba diciéndonos con esto que de la boca de un creyente no puede salir una palabra, en este caso corrompida, porque sería una contradicción. Otra vez lo que decía Santiago: no puede salir de una misma fuente agua amarga y agua dulce, no puede salir, es una contradicción. Entonces, esto es una referencia para hablarnos de la importancia que tiene que nuestras palabras sean dichas de esa forma. Pero estamos hablando que la sal entonces también, su otra función es exactamente dar sabor, no solamente preservar, sino dar sabor. Y es aquí donde nos encontramos con algo que es sorprendente, es interesante. Porque lo que le da sabor a la comida es precisamente la sal, es un toque de sal. Y si bien es cierto que hay ciertas situaciones en nuestras vidas, enfermedades, donde literalmente se nos prohíbe la sal, hermano, qué sufrimiento es para alguien que está acostumbrado a que la comida tenga el toque de la sal, que se le prohíba de un momento a otro eso. ¿Qué sufrimiento hay? Y ustedes saben de qué estoy hablando. Hay enfermedades donde el médico le dice: no le pongas sal a la comida porque eso te daña. Entonces, ¿qué hacer frente a eso? ¿Cómo comerse una comida que no tenga sal? Esa sería la situación para nosotros. Y es interesante que cuando Pablo habla de que vuestro hablar esté sazonado con sal, pues en su mente lo que tenía era eso precisamente. Yo no sé si en el tiempo de Pablo había, por ejemplo, la diabetes, que es una de las enfermedades que tienen que ver con esto. Porque simplemente Pablo tiene en su mente esa figura, seguramente, y nos está hablando en esos aspectos. Así es que el asunto es que la sal, la comida debe tener un punto de sal, lo que llaman los especialistas en este asunto. El punto de sal. La pregunta es: ¿de qué manera nuestra palabra puede tener un punto justo de sal? ¿De qué manera? Yo le voy a hablar de dos cosas que me parecen interesantes. Una es que en efecto esa palabra sea insípida o que esa palabra esté pasada de sal. Entonces tiene que estar en su punto. La idea es que cuando yo hablo, cuando yo estoy desarrollando una conversación como cristiano, como creyente, esas palabras deben estar en su punto exacto para dar el sabor adecuado, el sabor que la gente con quien estoy hablando pues quiere escuchar. Y es allí entonces, como dije antes, donde me van a calificar, van a decir: oye, lo que tú me estás diciendo es tan interesante, es tan bueno, es tan agradable a mis oídos, que quiero seguir escuchándote. Es que la gente se queda ahí entonces embelesada escuchando lo que tú estás diciendo, porque sus oídos están escuchando cosas agradables. Son tus palabras que están trayendo sabor y que tienen ese sabor y que las estás, por supuesto, presentando a las personas. En este caso, las personas que no conocen al Señor. Pero ¿cómo entonces nuestras palabras no son ni insípidas ni pasadas de sal? Hermano, hay una sola manera de hacer esto. Cuando yo me meto con la palabra del Señor, cuando yo dejo que esa palabra se encarne en mi vida, cuando yo la leo, cuando yo la digiero, cuando yo la medito, cuando yo la hago realidad, esa palabra del Señor en mi vida. Yo tengo palabras que ya se quedaron en mi corazón, se quedaron en mi vida. Y el resultado es que cuando estoy hablando con alguien, esas palabras vienen. Y esas palabras me ayudan a hablar. Te lo voy a poner de esta manera. Es como si cuando yo conozco a Cristo, este libro, la Biblia, es mi instructor en mi nuevo lenguaje, en mi nuevo idioma. ¿Me están siguiendo ahora? Es la Biblia entonces la que me va a enseñar a hablar. Y en la medida que yo la estudio, la medito, la digiero, esa palabra encuentra carne en mi propia vida, en mis pensamientos. Y entonces cuando yo hablo, lo que hablo de alguna otra manera tiene que ver con esa palabra de Dios. Eso me evitará entonces a que diga cosas que no son edificantes, cosas que no ayudan. Y es allí entonces donde las palabras no son insípidas, sino son palabras que emergen, que surgen de un corazón agradecido al Señor. Me encanta lo que se dice de la mujer virtuosa, por allá en Proverbios
31. Por cierto, pronto viene el Día de las Madres y vamos a estar trabajando sobre esos textos. Dice Proverbios 31, 26, hablando de la mujer virtuosa. Estoy usando otra versión. Dice, cuando habla, sus palabras son sabias. Y esto es lo que me encanta de esta frase. Y da órdenes con bondad. ¿Sabe usted la diferencia entre dar una orden así bien fuerte, pero darlas con bondad, con cariño? Eso cambia inmediatamente el ambiente de la persona que está recibiendo la palabra. Entonces, en este sentido estamos hablando, en el caso, por ejemplo, de la mujer virtuosa, que es capaz de decir cosas que van en ayuda más bien a la persona que está escuchando. Cuando habla, por ejemplo, con sus hijos, cuando habla con su esposo, es sabia, sus palabras están llenas de bondad. O como dijo Isaías, esta es otra palabra que me encanta, Isaías 50:10. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios. ¿Cuántos tienen aquí lenguas de sabios? Lenguas de sabios para saber, escuche esto, para saber hablar palabras al cansado. Este versículo es un versículo muy rico en su contenido, porque me está diciendo entonces que si yo soy un creyente, yo debo tener palabras de sabiduría. Y esa palabra de sabiduría tiene la misión, el propósito entonces de poder levantar al que está cansado, aquel que está con un ánimo por el suelo. Nada hace más bien a esa vida que unas palabras que vengan con esa dirección. Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Entonces, mis amados, que nuestras palabras sean sazonadas, pero sazonadas con sal. De repente usted está pensando, bueno, hay muchas formas de sazonar la comida. Por supuesto que hay muchas formas de sazonar la comida, pero lo que Pablo nos está diciendo es que vuestra conversación tenga el ingrediente de la sal, para que al hablar, para que al expresarme entonces yo no sea que mis palabras pues no tengan otro sentido, sino otro propósito, sino el de edificar, construir, levantar. En tercer lugar, también es la palabra que debe responderse, pero responderse bien. Ahora, otra vez al versículo. Dice, sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal. Y aquí viene la frase, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cuál es la intención de que mis palabras estén bien sazonadas? Pues para que yo sepa cómo voy a hablar entonces a los demás. Ahora, es bueno en esta parte, antes de definir una cosa, hablar de la otra, de lo contrario. Por ejemplo, el responder sin oír primero. Eso es muy típico en nosotros. Es muy típico en nosotros los hispanos incluso, para no decir también los latinos, hablando de esos términos generales. El responder sin oír primero. Interesante que una de las cosas más difíciles del ser humano es saber escuchar. No somos dados a escuchar. De hecho, Santiago nos va a decir esto: todo hombre sea pronto para oír. Qué difícil para nosotros los hombres, ¿verdad? Pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Son tres cosas que van ahí pegadas, ¿verdad? Entonces, no somos dados, repito, a escuchar. Nos encanta más bien decir las cosas inmediatamente. Con frecuencia interrumpimos al que está hablando. Simplemente no lo estamos oyendo. Y eso pasa a menudo, no sé si les pasa a las parejas, pero a menudo pasa esto. De repente la esposa me está diciendo algo y yo sin oírle la interrumpo, y aunque ella me dice, por favor, espera para que termine la conversación, simplemente yo sigo hablando o viceversa. Entonces allí, por supuesto, como yo no estoy oyendo primero, digo cosas que no son las cosas correctas. ¿O no es así, parejas? Así es, ¿verdad? En no pocas ocasiones respondemos sin pensar, porque pareciera entonces que lo que queremos es imponer lo que creemos, imponer lo que estamos pensando. Los hombres y las mujeres sabias tienen, escucha esto, la disciplina de saber escuchar antes de responder. Y qué bueno es que uno aprenda eso, los esposos aprendamos eso. Aprende a escuchar a tu esposa completamente y después que ella hable, entonces habla tú.
¿Estamos de acuerdo con eso, esposos? No. Porque no es fácil eso. La tendencia es inmediatamente hablar, pero no hemos escuchado. Entonces, Santiago tuvo razón cuando dice: todo hombre sea pronto para oír. O sea, sea rápido para oír y quédese allí. Aunque se muerda la lengua por hablar, muérdasela, pero quédese allí. Quédese tranquilo, escuche bien para responder después. Y es lo que nos dice el texto, para hablar bien. Nuestra naturaleza pareciera ser como la de algunos animales que siempre están prestos para contraatacar. No hemos escuchado cuando ya estamos atacando, cuando ya estamos respondiendo. Cuando respondemos sin haber oído y no pensamos adecuadamente, el resultado entonces será un choque de palabras. Escucha esto: choque de palabras, alzamiento de la voz y hasta encenderse en furor. Eso sucede cuando no sabemos escuchar, cuando no nos hemos disciplinado al escuchar bien. La reacción va a ser esta. Y hermanos, aquí hay algo que yo quiero que usted me escuche muy bien. ¿Qué es lo que falta entonces? Usted está diciendo: pastor, pero ¿qué es lo que me falta entonces? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué yo siempre reacciono antes de escuchar? ¿Por qué yo respondo antes de oír? ¿Qué está pasando si soy creyente? Le voy a decir qué es lo que pasa. Lo que pasa es que usted o yo no estamos viviendo el fruto del Espíritu. ¿Por qué digo eso? Porque en la última parte, la última virtud del fruto del Espíritu, que dice que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, esa parte de la templanza, que es dominio propio, no lo ejercemos. Y al no ejercerlo, entonces no estoy viviendo el fruto del Espíritu, porque si yo estoy viviendo el fruto del Espíritu, entonces yo me callo. Escucho primero y después entonces hablo. La falta de templanza es la que nos lleva con frecuencia a pecar contra Dios. ¿Cuánto necesitamos aprender de la palabra de Dios? La necesidad de oír bien, de oír bien. ¿Por qué? Porque si yo oigo bien, voy a responder bien. Esa es la idea. Si escucho bien a la persona con que me está hablando, la escucho bien, le responderé bien. ¿Sabe usted que los pastores tenemos una de las grandes responsabilidades cuando aconsejamos? Es escuchar. Un pastor que comienza a dar consejos, apenas escucha una palabra de su interlocutor, de la persona con que está asesorando, pues se mete en un problema, porque le va a decir algo que a lo mejor no es lo que la persona quiere saber. Por cierto, en algunos casos, nosotros los pastores, cuando tenemos este ministerio de aconsejar, resulta muy bien cuando escuchamos y escuchamos y escuchamos. Y al final decimos una palabra que es la que es adecuada. Y esa palabra, exactamente esa palabra, porque cuando uno está escuchando, otra vez estoy hablando del ministerio pastoral, uno está escuchando, uno está orando al Señor, pidiéndole a Dios: Señor, concédeme la gracia de decir exactamente la palabra que este hermano necesita. Así es que mucho del tiempo se van a escuchar. Y entonces al final vendrá la palabra exacta. Quizá la persona dice: pastor, gracias por haberme dado tantos consejos, tantas cosas buenas. No, lo que usted dijo fue una sola cosa. Pero el hecho de que la persona vio en su pastor, en este caso, un consejero, que le escuchó, eso es una bendición. Entonces, de aquí hablo del arte, el arte de responder bien. Hablamos del arte porque esto debe aprenderse. Los hijos de Dios tenemos la ventaja de poder hablar bien porque contamos otra vez con la presencia del Espíritu Santo. Una vida íntima con el Espíritu Santo nos ayudará a responder las cosas como debe ser. A los hombres se nos dice cómo debemos hablar entonces, en este caso, otra vez volviendo al tema de las esposas, o viceversa. ¿Cómo debemos hablar? ¿Cómo debemos responder? Y les confieso que hay momentos cuando uno dice algo que no era lo adecuado y tiene que irse a su cuarto, a su lugar y decir: Señor, pero eso no fue yo no tenía que decir eso. ¿Les pasa eso? Yo no tenía que haberle dicho eso a mi esposa, pero se lo dije. ¿Por qué se lo dije? Porque no oí bien. Como alguien dijo,
las palabras pueden herir más que los golpes. Y yo debo saber entonces cómo responder. Interesante que Pablo le dice al hombre: portaos varonilmente y esforzaos. Y aún en mis palabras, yo debo ser gentil. Yo debo saber cómo estoy hablando. Yo sé que este mensaje no es muy teológico, pero es un mensaje necesario porque la Biblia me dice eso y me habla de esa importancia. Aquí hablamos de no entrar en una competencia de gritos, sino aprender a responder adecuadamente. Nuestro modelo es Jesucristo, mis amados hermanos. Queridos esposos, queridos padres, nuestro modelo es Jesucristo. Y en todas las cosas Él nos enseñó a hacer y vivir la vida cristiana como debe ser, aún en el hablar. Mi conclusión en esta parte es que cuando estoy controlado por el Espíritu Santo, sabré responder bien. Entonces, aquí entro en una lucha y en una búsqueda. Señor, ayúdame a vivir una vida controlada por el Espíritu Santo, porque es la única manera como voy a hablar bien. ¿A quién? ¿A mis hijos? ¿A mi esposa? ¿O a mi compañero de trabajo? Le pregunto a usted que trabaja con tanta gente afuera, ¿cómo le conocen? ¿Cómo es su hablar? ¿Qué dicen ellos de usted? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuál es el testimonio que tiene? Ojalá que sea exactamente como yo estoy diciendo. Que la persona se dé cuenta que están en presencia de alguien que es distinto. Bueno, voy a mi conclusión final. Para decir que también esa palabra es la que se usa para aprovechar bien el tiempo. ¿De dónde sacamos eso? Vayan al versículo entonces anterior. El versículo 5 dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Entonces, interesante que usted tiene que preguntarse y preguntarnos, bueno, ¿qué relación tiene este texto con el contexto, con lo que estoy hablando? Pues tiene una tremenda relación, yo le voy a decir por qué. Por un lado, dice el texto, andando sabiamente. Sabiamente. ¿Cómo ando yo con la gente sabiamente? Por supuesto, con mi conducta, pero también con mis palabras. Y el texto dice, con los de afuera. Fíjese que es tan interesante esto, que no está hablando de los hermanos, dice, de la iglesia. No, con los de afuera. Debemos entonces andar sabiamente. Entonces, si es así, decimos que los hombres que nos escuchan pronto descubrirán el tipo de testimonio que presentamos. Por supuesto, donde mis palabras tienen mucho que ver con esto. Es allí entonces donde mis palabras tienen que estar respaldadas por mis hechos. Ahora, hablando en los dos términos, es que lo que yo digo con mis palabras está respaldada con lo que es mi conducta. Eso no se ha separado. Es un binomio donde mis hechos y mis palabras entonces corroboran, confirman el tipo de cristiano que soy. Cuando hablamos de las personas que están fuera de nosotros, entonces en algunos casos más bien haríamos bien en callarnos, aunque parece una contradicción con lo que estoy diciendo, y dejar que mi conducta hable entonces también. Es allí entonces donde los que me escuchan finalmente sabrán que ambas cosas son cualidades importantes para mi vida y para mi crecimiento espiritual. Amados, las oportunidades que se nos presentan con los que no conocen al Señor no son frecuentes. De allí entonces que aprovechar bien el tiempo con ellos, esta es la idea de la palabra, aprovechando también bien el tiempo, viviendo sabiamente con ellos, tiene ese sentido, esa idea de que yo sepa que estoy en presencia de alguien que no conoce al Señor y que la salvación de esa persona pudiera depender entonces de mi vida, de mi testimonio, de mis palabras. Por lo tanto, yo debo vivir sabiamente con ellos. Hermanos, esto que estoy diciendo es tan serio, tan importante, que debemos nosotros tomarlo en consideración. La sabiduría en nuestro hablar y testimonio será un imán para con los de afuera. Y hablamos entonces de redimiendo bien el tiempo. Interesante que la palabra redimir literalmente significa comprar las oportunidades. El sentido de esta frase es que el tiempo es corto y las oportunidades se desvanecen, se van muy rápidas. Hace tiempo escuchamos decir los días son malos y hermanos seguimos diciendo lo mismo, los días son malos
y muy malos. Esto significa entonces que debemos estar muy conscientes de que vivimos tiempos donde necesitamos redimirlo. La mejor manera de hacer esto, que las palabras dichas como convienen, para con los de afuera, es precisamente el que nosotros sepamos que esas palabras deben estar revestidas de sabiduría. Mire, amados, esto es tan importante mencionarlo porque si alguien debe ser sabio, es un cristiano, es un hijo de Dios. Tiene que ser sabio en su manera de hablar, su manera de relacionarse. Tiene que haber sabiduría. Pero si los que están afuera, como dice el texto, no ven eso, no captan eso, yo le mando otra señal. Entonces la gente se pregunta, pero ¿cómo es que tú, que dices que eres un hijo de Dios, lo que estás hablando, lo que estás diciendo, tu conducta, desdice mucho de lo que es realmente un hijo de Dios? Pronto se van a dar cuenta entonces de lo que esto significa. La palabra redimir también fue la palabra que aparece en la Biblia respecto a Jesucristo. Pues dice que Él nos redimió con su sangre en la cruz. Cuando uno aplica todo esto es que nosotros debemos vivir también redimiendo, en este caso el tiempo, sabiendo que los días son malos, sobre todo con la gente que no conoce a Cristo. Y de esa manera entonces nosotros nos unimos al Señor en una redención desde el punto de vista de alcanzar a esas personas con el mensaje de Jesucristo, porque también para ellos Cristo murió. No desperdiciemos entonces el tiempo, hermanos, hablando con la gente de afuera cosas que no tienen sentido. Yo le pregunto, por ejemplo, de toda una conversación que usted tiene con un inconverso, ¿cuántas de esas palabras, escuchen muy bien esto, cuántas de esas palabras tuvieron la misión o tienen la misión de que esa persona conozca del Salvador que usted tiene en su corazón? ¿Cuántas palabras de las que yo digo o hablo con un inconverso tienen la misión de alcanzarlo para Cristo? Déjeme decirle que si usted no hace eso, entonces sus palabras son ociosas, como dijo Jesucristo, y de todas ellas tendremos que dar cuenta. Pero qué distinto entonces es cuando de una manera muy sabia yo utilizo mis palabras para que esa persona que está delante de mí entonces sepa que yo le estoy hablando de un Cristo precioso, un Cristo transformador, un Cristo que ha cambiado nuestras vidas. El texto dice: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. Voy a concluir con una ilustración que me ha parecido muy interesante para decir y resumir todo lo que esta tarde he querido hablar de este texto, de esta manera. Ustedes conocen la historia de David y Abigail. Aparece allá en 1 Samuel capítulo 25. Le animo a leer esa historia. Qué interesante. Se la voy a resumir. Esa historia nos presenta a una mujer llamada Abigail, que estaba casada con un fulano llamado Nabal. Pero ese hombre llamado Nabal era un hombre muy malo, tan malo que su nombre Nabal significaba eso, insensato. Los siervos de David le habían cuidado en el desierto sus ovejas, porque dice que era un hombre muy rico. Tenía muchas ovejas. Y él le había cuidado, o sea, su ejército le había cuidado a sus ovejas. Y entonces comandaba un ejército de 600 soldados y había dejado 200 resguardando algunas de las cosas que pertenecían a la guerra. Y se había venido con 400 de ellos. Esos 400 estaban muy hambrientos. Y ellos habían visto cómo los trasquiladores de las ovejas de Nabal, pues hacían ese trabajo, y como él sacrificaba ovejas para dárselos a ellos, David, pensando en la buena obra que había hecho con él, le dijo que por qué entonces él no sacrificaba alguna de esas ovejas y le daba de comida a sus hambrientos soldados.
Y las palabras que David al principio le mandó a decir con 10 soldados, que fueron los que se adelantaron para hablar con Nabal, fueron estas. Y decirle así: sea paz, escucha esto, sea paz a ti y paz a tu familia y paz a todos cuantos tienes. El bondadoso David, a través de sus fieles soldados, le está diciendo que lleven ese mensaje a Nabal. Bueno, ellos llegaron allí, hablaron con él. Mire la respuesta que dio Nabal, áspera, dura y fuerte. Él dijo así: cuando llegaron los jóvenes enviados por David, dijeron a Nabal todas estas palabras en nombre de David y callaron, se quedaron tranquilos. La respuesta fue esta. Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y dijo: ¿quién es David? ¿Y quién es el hijo de Isaí? Muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores. ¿He de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son? Y bueno, los pobres muchachos regresaron a David y le dieron la noticia. Cuando llegan y le dan a David la noticia, David entonces dijo: con que así es la cosa. Entonces David dijo: pues vamos a decirle a Nabal quién es realmente David y qué es cuál fue la propuesta que yo le presenté al principio. Dice que venía con la decisión, porque eso lo dice el texto, de matar, dice, a todos los varones, a todo hombre, a todas las cosas que tenía Nabal. David venía con esa disposición. Abigail, que era la esposa del Nabal, que esa sí era bien sensata, mujer sabia, dice que a escondida de su esposo preparó toda una cantidad de comida, la puso encima de 2 asnos, cualquier cantidad de comidas, y se adelantó. Dice que se fue por un sitio secreto que su esposo no supiera. Se adelantó y fue hasta donde David. Y cuando vio que David venía, dice que se postró delante de David. Y mira lo que ella dijo. Y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. Pues deducimos que las palabras de Abigail fueron tan sabias, pero tan sabias y tan bondadosas y tan especiales, que David dijo: gracias sean dadas a Dios, dijo él en el texto, que tú me has librado con tus palabras de la venganza que iba a tomar por lo que dijo Nabal. Al final entonces la historia termina de que Dios cumplió su justicia, porque Nabal murió como 10 días después de esto. Y lo demás, repito, es esa historia. Pero cómo las palabras sabias de una mujer lograron detener a un hombre que venía con sed de venganza. Hermanos, esta tarde yo he dicho en este mensaje que, hablando de eso, de las palabras, las palabras dichas como conviene, son palabras que levantan, que edifican, que construyen y que nos animan. Que esta tarde el Señor nos bendiga y que regresemos a casa pensando entonces, cuando me dirija en el contexto de la familia, escuche este mensaje. Que siga trabajando ese mensaje en mi vida. De manera que cuando vaya a responder, sepa cómo voy a responder. Si me dirijo a mi esposa, sepa cómo voy a responder a mi esposa. O viceversa, o a mis hijos. Que sepa cómo voy a responder. Pero que en todo mis palabras estén adornadas. Y sobre todas las cosas, como he dicho, que esas palabras estén sazonadas con sal. Que tenga el sabor al hablarlas y al mencionarlas y al decirlas. Que Dios nos dé la gracia entonces, según esta palabra. Dios nos dé la bendición de saber entonces cómo hablar. Somos hijos de Dios. No podemos darnos el lujo de hablar como nos venga en gana. Usted no puede hablar igual que un inconverso. Usted es un hijo de Dios. Menos una palabra corrompida de su boca. Porque es lo que dice la Biblia. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino aquella que sea necesaria para la buena edificación. Que así sea, mis amados. Que así sea. Vamos a estar de pie para orar al Señor. Y en función de esto, dar gracias a Dios. Quizás esta tarde usted, escuchando todo esto, pueda decir: bueno, pastor, ¿qué
qué puedo capturar de este mensaje para mi vida? Bueno, usted sabe lo que he dicho y lo que usted puede tomar, pero le quiero animar a lo siguiente. Usted no puede hablar igual que cualquier persona. Usted aprendió un idioma y ese idioma es el de la Biblia, el idioma del cielo. Y su hablar tiene que ser conforme a la palabra del Señor. No hay otra manera. Y la única forma de cómo yo puedo hablar bien ese idioma es aprendiendo lo que está aquí. Ah, qué lindos son los proverbios, hermano. Cuando uno los estudia, los analiza, cuánta sabiduría hay allí para saber responder en el momento adecuado y oportuno. Sobre todas las cosas, cuando usted tiene que dirigirse a un inconverso, que sus palabras sean sabias, que sus palabras lleven ese toque de lo alto del cielo. Qué lindo es que una persona que no sea cristiana, cuando te escuche hablar, pueda decir, verdaderamente tú eres un hijo de Dios. Tus palabras y tus hechos me convencen para seguir a Cristo. Que así sea. Que así sea. Oremos. Señor, muchas gracias por esta tarde. Muchas gracias, Señor, porque nos das este mensaje que viene del texto que estamos usando estos tiempos. Amado Dios, te pedimos que nos ayudes a hacer cada día la clase de cristianos, que te honremos a ti y con ello que estén implícitas nuestras palabras. Que nuestras palabras, Señor, al decirlas, al hablarlas, sean palabras que traigan edificación. Cuánto es necesario decirle a la gente palabras que lo animen. Tenemos la tendencia de criticarlo. Apenas vemos a alguien, lo señalamos, le decimos otras cosas. Qué lindo sería que cada vez que veamos a un creyente, le demos una palabra de ánimo. Venimos a la casa del Señor con muchos estados donde el desánimo quizás es una de las cosas que más abunda. Qué bueno es una palabra oportuna, una palabra de aliento, para que ese creyente que viene en esa condición pueda levantarse y decir, gracias a Dios, hay alguien que me ha dado una palabra de aliento, de ánimo para seguir adelante. Padre, te pedimos en esta tarde que nos ayudes a hablar bien, a saber responder bien. No podemos darnos el lujo de nosotros hacer exactamente lo que hace alguien que no es un cristiano. ¿Qué mensaje le estamos mandando? ¿Qué testimonio le estamos dando? Entonces, que a partir de hoy yo sepa cómo hablar, qué decir, qué palabras transmitir a aquel que no te conoce. Gracias una vez más por este tiempo, por la oportunidad que me has dado de estar en tu casa, en el nombre de Jesús. Amén. Quédense allí de pie un momento, por favor. Gracias a Dios por su palabra en esta tarde. Y nuestro pastor dijo algo que me gustó mucho. Nuestro Dios es nuestro modelo, nuestro ejemplo. Y Dios es un Dios de amor, es un Dios maravilloso, así que cantémosle nuevamente a nuestro Dios. Es la fuerza del sol.
Amén. Qué lindo himno. Cuánta promesa hay en un himno como este. Cuando pensamos en la manera como Dios nos ama, cuánta gratitud hay en nuestros corazones, cuánta certeza hay en nuestra alma al saber que el Señor me ama a pesar de lo que soy, como soy. Y quizás esta tarde tú has llegado a este lugar con una tremenda carga en tu corazón y seguramente has pensado en tus luchas cotidianas, tus afanes diarios, aquellas cosas que pasan en familia, de repente que no hay una salida. ¿Qué tal si te unes a mí a esta oración final que voy a hacer por tu vida? Tú que sufres, tú que estás en una condición en esta tarde padeciendo de alguna situación muy particular. Sé de hermanos y hermanas que están pasando por situaciones difíciles, hogares sufriendo con sus hijos, con sus hijas. Qué bueno que nos acerquemos al Señor esta tarde en oración y que en virtud de lo que hemos dicho, presentado esta hora, el Señor siga siendo glorificado en tu vida. Si usted quiere, levante su mano donde está y dice: pastor, yo realmente necesito esa oración. Yo necesito que tú toques de una manera especial mi vida. No tenga temor, levante su mano. Yo quiero saber por quién voy a orar esta tarde. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Muchas manos allí. Gracias al Señor. Jóvenes también levantando sus manos. Ore conmigo allí en su corazón. Entréguele al Señor su carga. Deja a Él esa área de su vida que necesita del Señor. Ore allí. Padre Celestial, gracias. Gracias nuevamente porque tú nos das este tiempo precioso de haber ya estado en tu casa, de haber participado de todo este servicio, incluyendo tu palabra. Mi Dios, gracias porque nos das el gozo de saber que adoramos a un Dios vivo, real, expresado en estas canciones que te hemos traído. Pero un Dios real expresado en tu palabra, que nos exhorta, que nos anima, que nos inspira. Y considerando todas estas promesas, nos acercamos a ti para saber también que tú eres el Dios que obras en mi corazón, que abres salidas donde todo está cerrado, que actúas en esa condición tan particular de mi vida, donde veo que hay una prueba muy grande del cual no puedo salir, alguna situación tan particular en mi vida, Señor, alguna adicción tan grande que no siento, no hay manera de salir de esto. Señor, en esta hora yo me rindo a ti, yo te entrego a ti, yo te presento a ti mi vida, Señor. Te presento a mis hijos, a mis hijas, a mi esposo, a aquel amigo, Señor, que por el cual estoy orando, te lo presento en esta tarde. Te doy gracias, Señor, por oírme. Gracias por este momento, gracias por este tiempo. Esta oración la hago en el nombre de Jesús, sabiendo que es el único nombre ante el cual toda rodilla un día tendrá que doblarse y reconocer que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Padre, gracias nuevamente por este tiempo, por esta tarde, por haber estado aquí en tu casa. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentar.